Santísimo Dios maravilloso, agradecemos el hecho de estar aquí hoy, Señor, reunidos en tu presencia, dándote gloria y honra a ti, porque solo tú te la mereces, amado Padre. Te pedimos, Señor, que abras nuestros corazones, Señor, para que tu mensaje pueda llegar a lo más profundo de nuestro ser, Señor. Te pedimos, amado Padre, que nos ilumines con tu entendimiento, Padre, para que el mensaje que tú traíste, Señor, a través de tu predicador, Padre, pueda ser un mensaje edificador para la vida de cada una de las personas que sienten que necesitan de ti. Sabemos, Padre eterno, que tú estás aquí con nosotros hoy, Padre. Y sabemos, Señor, que aquellos quienes estamos aquí hoy fue porque tú ya habías predestinado que estemos aquí, Dios. Te agradecemos por cada uno de ellos, Señor, y te dedicamos esta predicación, Padre, por ese sacrificio eterno que hiciste en la cruz, en nombre de Jesús. Amén. El mensaje de esta mañana, mis hermanos, lo he titulado El llamado irresistible de Dios. Y se preguntarán, ¿por qué el llamado irresistible? Y yo creo que la mayoría de los que estamos aquí hemos sentido ese llamado irresistible. La base bíblica de esta mañana se encuentra en el libro de Juan, versículos 22 al 30, y me gustaría que vayan conmigo para leerlo. Juan, capítulo 10, versículo 22 al 30. Amén. Dice, celébrese en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no lo creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Amén. Recuerdo en una ocasión donde el pastor Daniel envió un mensaje al grupo indicando que se estarían impartiendo unos talleres de predicación expositiva y clases de música para fortalecer el ministerio de adoración. Hacía mucho tiempo ya que yo venía con el entusiasmo de participar en el ministerio de adoración. No sé por qué, porque yo no sé cantar. Pero no era necesariamente para cantar. Era solamente poder aprender a tocar la guitarra y colaborar con la adoración a Dios. Confieso que más que una colaboración a Dios, era un deseo personal mío de aprender a tocar el instrumento aunque no fuese en la iglesia. Lo cierto es que por más intentos que hice o que hicimos el pastor y yo para poder obtener las clases de guitarra, la verdad no se pudo. Nunca llegó el momento y al día de hoy yo desconozco las razones de por qué no se pudo. Como lo que sí era mi deseo personal no se pudo, desestimé todo compromiso de colaboración con la iglesia, porque me decía a mí mismo que no tenía las cualidades o requisitos para ser un predicador de Cristo. Pero en una ocasión, mientras pasaba una de las más grandes aflicciones de mi vida, oraba y sentía como el Espíritu Santo me decía, predica mi mensaje. Obviamente, ese pensamiento como que no hizo tanto ruido en mi vida, porque mi imperfección me decía que no reunía los requisitos para predicar. Dice Jeremías en el capítulo 31, versículo 33,
que el Señor declaró que pondrá su ley dentro de nosotros y escribirá dentro de nuestros corazones. Recuerdo un domingo, mientras salía de casa y conducía hasta la iglesia, volvió a llegar a mi mente ese pensamiento que me decía: predica mi mensaje. Pero como no era la primera vez, no le di tanta importancia hasta que llegué a la iglesia. Mientras estoy sentado en la jardinera, escucho la voz del pastor Daniel, que viene bajando de un estudio aquí en el segundo nivel, y lo escucho preguntando por Luis. Yo digo, ya me va a llamar la atención porque volví a llegar tarde. Nada, cuando se acerca a mí me dice que iniciará un taller de predicación expositiva en el cual él quiere que yo participe. O sea, la primera vez que él hizo el ofrecimiento lo hizo a través de un grupo de WhatsApp abierto, que creo que el único que respondió a ese llamado fue Wilfredo y nadie más. Bueno, yo respondí también, pero al ministerio de adoración, no al de la prédica. Ya aquí no había un mensaje de difusión, había una petición directa a mi vida, la cual yo no pude decir que no. Fue difícil porque mientras tomaba el taller de predicación expositiva, todavía tenía ese pensamiento dentro de mí que me decía que no reunía las condiciones para predicar el mensaje de Dios. Y el libro que estudiábamos en ese momento, Ricardo, yo y el pastor, del pastor John MacArthur, que se llama Prédicas, si mal no recuerdo, había un texto que al día de hoy no he podido olvidar, y es que decía que el predicador es elegido por Dios. Yo, como Jonás, traté de negarme, porque al día de hoy todavía no me acostumbro a estar parado en este púlpito. Pero no hay manera alguna de que usted se pueda negar al llamado de Dios. Amén. En la lectura bíblica inicial observamos cómo los estudiosos de la ley, los fariseos, arremeten contra Jesús diciéndole que les diga si verdaderamente él era el Cristo. Jesús le responde y le dice: os lo he dicho y no lo creéis. Y mientras leo el texto me pregunto, ¿por qué no lo creyeron? Si pudieron ver con sus propios ojos los milagros de Jesús y escucharon sus enseñanzas en vivo y en directo. Pero la respuesta es fácil. Jesús le dice que no creen en él porque no son de sus ovejas. Al día de hoy podemos ver a personas que ven las maravillas de Cristo a su alrededor, pero aún así no creen. Aún así no pueden percibir el milagro de Dios, y nosotros nos frustramos a veces y nos preguntamos ¿por qué? Si hasta lo hice llorar con el mensaje que le di de parte del Señor. Pero la respuesta es simple. La respuesta nos las dio Jesús en ese texto que dice: mis ovejas oyen mi voz. Si esa persona que incluso se bebió las lágrimas llorando no escuchó la voz de Dios, su corazón nunca va a cambiar. Amén. Para nosotros los creyentes esto puede ser algo frustrante, porque nosotros que pertenecemos al rebaño de Cristo identificamos rápidamente el llamado, identificamos el mensaje, identificamos la voz del Salvador. Pero aquellos que no han sido elegidos escuchan el mensaje, pero aún así dicen no estar preparados para recibir a Dios en su corazón. Y yo les pregunto, hermano, ¿son ellos culpables por no hacerlo? No, la verdad no lo son. Solo son criaturas cumpliendo la voluntad de Dios. Porque aunque suene duro, hermanos, los inconversos cumplen la voluntad de Dios. Y la cumplen fielmente porque podemos ver a personas que incluso nos hacen daño y ni siquiera se inmutan por ese daño o ese mal que le causa a los demás. Pero esas acciones cometidas por los agresores del cristianismo solo son parte del plan divino de Dios para aquellos a los cuales predestinó para salvación.
Amén. Y leer estas palabras de predestinación me hace recordar una conversación que tuve con un conocido acerca de este tema de la predestinación. Él me comentaba que no creía en la doctrina de la predestinación de los hijos de Dios porque en el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, dice que Jesús mandó a los discípulos a ir por todo el mundo a predicar el evangelio a toda nueva criatura. Pero en el versículo 16 del mismo libro de Marcos se le pone la cereza al pastel y dice, y el que creyere será salvo. O sea, que si todos creen, todos serán salvos. Ciertamente esto es correcto. Si todos creen, todos van a ser salvos. Pero todo el que me escucha hoy aquí sabe que no todo el que escucha el evangelio de Dios cree. Y se preguntará por qué no cree. Jesús vuelve a responder, mis ovejas oyen mi voz. Amén. Pero ¿por qué entonces no creen? Tendríamos que recordar aquí la respuesta de Jesús a los fariseos, que dice, ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Aquí me gustaría citar unas palabras del predicador Paul Washer, creo que se pronuncia, ¿verdad, Héctor? Paul Washer, que dice lo siguiente, el evangelio no es salvación para todos, sino salvación para los que creen. Para los demás es una sentencia de muerte. Y usted se preguntará, ¿por qué una sentencia de muerte? Es sencillo. La sentencia de muerte es porque ya usted está muerto. Usted va a la vida cuando acepta a Jesús como su Señor y Salvador. Amén. Escuchen cómo Pablo dice en 1 Corintios 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Se han de discernir espiritualmente. ¿Cómo voy a creer en la doctrina de la predestinación si espiritualmente no lo tengo dentro de mí? Es difícil. Es difícil creer que hubo una eternidad pasada donde yo viví y donde alguien me amó primero. Es difícil pensar que ya todo esto que pasó aquí o que está pasando pasó antes. Es difícil creer que hubo un personaje llamado Jesús que vino a morir por aquellos a quienes ya él había elegido. Porque esto es, digamos que un poco contradictorio. ¿Por qué vienes a morir si ya lo elegiste? Es sencillo. Era necesario que él venga a morir por los cuales él eligió, porque era la única manera de lo que aquellos que él eligió puedan creer en el nombre de Jesús. Amén. O sea, mis hermanos, yo podría pasar la mañana completa tratando de explicar cómo es que se logra entender la doctrina de la predestinación. Pero si usted no logra entender por qué todavía usted es un hombre natural y no ha nacido de nuevo, y por eso no puede entender esta doctrina. Así como tampoco Nicodemo pudo entender cómo era que debía nacer de nuevo para poder ver el reino de los cielos. Cuando Jesús vino a predicar sobre el reino de los cielos, incluso los romanos le temían porque entendían que era un supuesto rey que venía a implantar un nuevo reino. Y ese era el temor del imperio romano. Pero lo que Jesús trataba de enseñarle a sus seguidores es que el reino no era terrenal. El reino iba a vivir dentro del corazón del creyente. Y ese era el reino que Dios quería anunciar. Amén. Entonces, nos preguntamos, ¿ellos son elegidos por Dios? Esa es una respuesta que aquí nadie puede contestar. Y nadie la puede contestar simplemente porque nuestro mandato solo fue ir y predicar el evangelio. Jesús nunca nos mandó a cambiar el corazón de las personas, porque él sabía que nosotros no tenemos esa autoridad.
Solo el poder del Espíritu Santo es el único que cambia el corazón de piedra por un corazón de carne. Y es bueno saber que Dios conoce todos los corazones. O sea, si es su voluntad, Él puede cambiar todos los corazones. Pero el meollo del asunto aquí es que Él no le interesan todos los corazones. A Él le interesan los corazones de aquellos que Él ya había elegido desde la eternidad pasada. Porque todas las criaturas del mundo reconocen el poder de Dios, pero aún así no creen en Él. Si no, recordemos la historia del faraón y el pueblo de Israel. El faraón vivió de cerca el poder del Dios de Israel. Pero adivine qué, aún así no creyó. Y no creyó no porque no vio demostración de poder de Dios. Él no creyó porque no era uno de los elegidos por Dios. Si él sí era un medio para hacer cumplir la voluntad de Dios. Pero solamente eso. Era un medio, porque sin Él hoy no tuviéramos la historia del pueblo de Israel, ¿verdad? Dios elige muchas veces a los más viles pecadores para ser un instrumento para su gloria. Si no, lea la historia de Saulo de Tarso. Pregúntese cómo un hombre con tantas imperfecciones como David llegó a ser rey de Israel. O sea, hermanos míos, Dios no tiene etiqueta de personas a elegir. Dios no hace distinción alguna entre si usted es un asesino, si es un ladrón, si es un adúltero. A Dios no le interesa eso. Dios llamará al asesino, al ladrón, a quien usted quiera llamarle. Y si él es de las ovejas de Dios, usted puede tener por seguro, mi hermano, que va a escuchar la voz de Dios. Amén. Miren cómo Jesús dice en el mismo libro de Juan, versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Jesús es bastante claro aquí. Dice tengo, en verbo presente. Y debo traer. Gramáticamente esto me dice que Jesús no me mandó a buscar a nadie, porque ya Él sabe a quiénes traerá. Pero las tiene porque el Padre se las entregó. O sea, ya Jesús conoció a todos aquellos a los que Él eligió. Pero ¿cómo sabemos a quiénes les entregó el Padre? Fácil. Quizás la mente del que me escucha ahora puede estar dando vueltas entre si saber si es un elegido de Cristo o no. Pero en su mente aterrizará en un segundo cuando vaya a repetir esta palabra divina del versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Aquí está la respuesta. Si estás aquí hoy por primera vez, fue porque escuchaste la voz de Dios. Si cada domingo vienes a adorar a su iglesia, es porque lo estás siguiendo. Si cada vez que estás a punto de cometer un pecado y eres consciente de que no lo debes hacer, es porque ahí también estás escuchando la voz de Dios. Fíjense que aquel que no ha nacido de nuevo, aquel que no conoce a Dios, comete el pecado y para él es algo normal. Pero nosotros, los que creímos en Dios, hasta cuando vamos a echar una maldición, como Pedro, recordamos que nuestro Señor está ahí. Y de eso se trata. No se trata de ser perfecto al 100 por 1.
Se trata de reconocer que tenemos al Dios que prometió que estaría con nosotros todos los días. Al Dios que nos dijo que el Padre nos entregó en sus manos y que nadie nos arrebatará de la mano del Padre. Nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre. Porque el Padre que nos entregó a Jesús es mayor que todos. En esto no hay magia, hermanos. Esto no es de que si asisto a la iglesia es para complacer a mi vecino que me invitó, no. Su vecino solo está cumpliendo el mandato que se le dio de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Pero es lo único que él puede hacer, porque el único que puede poner el querer como el hacer por su buena voluntad en el corazón de usted es Dios. No sé ustedes, pero yo me he preguntado varias veces por qué me eligió a mí. ¿Qué hice para merecer su gracia? En esa misma inquietud recuerdo las palabras de Dios a Jeremías en el capítulo 31, versículo 3, que dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. La palabra prolongación lo que quiere decir es que lo llevó desde un punto a otro. O sea, si lo llevamos al contexto de esta predicación, que es la predestinación, vamos a saber que antes de Jeremías nacer, ya él lo había amado y le prolongó su amor hasta ese momento. Amor eterno. Esto me confirma una vez que había una eternidad pasada en la que Jesús me amó primero. Y por ese amor prolongado es que yo hoy puedo escuchar su voz y seguirle. Aunque mi yo interior me diga que no reúno las condiciones para hacerlo, yo no estoy aquí porque quise pararme aquí. Cuando inicié el taller de predicación expositiva, sentía miedo de no saber qué hacer cuando me toque predicar el mensaje de Dios. De hecho, esta es mi tercera ocasión y todavía siento miedo. Pero cuando ese miedo quiere invadir, recuerdo el texto del libro que estudié del pastor John MacArthur. El predicador es elegido por Dios. Yo quería tocar la guitarra. Yo quería pararme aquí en este púlpito, pero no en el podio. Yo no quería predicar el mensaje de Dios, pero Jonás tampoco quería ir a Nínive, y fue. Si Dios permitió que yo subiera a su púlpito a predicar su mensaje, es porque no estaré solo. Es porque todas las palabras que escriba serán inspiradas por Él y para Él. Aunque no tenga dominio escénico, sí tengo su gracia inmerecida en mi vida. Y eso es más que suficiente para subirme a este púlpito y a cualquier otro que el Señor me lleve. Hermanos, no se trata de nosotros, no. Se trata de qué tanto tengo que abandonar para seguir a Jesús. Se trata de que una vez que escuche la voz de mi Salvador diciéndome que me amó desde antes de la fundación del mundo, no puedo resistir a dejar todo y a tenerlo por basura. Porque no hay cosa alguna que se compare al amor de Cristo en nuestras vidas. ¿Quieres saber si eres un hijo adoptado por Dios? Si quieres saber eso, entonces medita en este pasaje bíblico. Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijos de Dios. Ahí está su respuesta si usted quiere saber si Dios lo eligió para salvación eterna. Dice, para los que creen en su nombre. ¿Crees que Jesús es Dios?
entonces eres hijos de Dios. Y yo le pregunto a los que todavía creen no escuchar la voz de Cristo, porque hay quienes creen no escuchar la voz de Cristo. Cristo te puede hablar a través de un hermano. Cristo te puede hablar a través de un mensaje. Cristo te puede hablar incluso a través de redes sociales, porque ya que estamos en esa moda, ¿verdad? Por ahí también Él te puede hablar. Ahora, tu corazón te va a decir si tú crees que ese es el llamado de Dios. Bien. ¿Qué significa este pasaje para ti? ¿De verdad estás esperando que el mismo Cristo venga y te llame por tu nombre? ¿O ya lo escribió en tu mente y corazón y aún te estás resistiendo a su llamado? Hermano, no confundan la doctrina de la predestinación con un Dios injusto que creó a la humanidad para que se pierda. No. Dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, que Dios no quiere que nadie se pierda. De hecho, nos dio libre albedrío para decidir. El problema es que con ese libre albedrío solamente los que escuchan la voz de Dios se negarán a sí mismos, tomarán su cruz y lo seguirán todos los días. Porque saben que solo en los brazos de Jesús el yugo será fácil y ligera será la carga. Tampoco, hermanos creyentes, confundan el hecho de que porque usted es una de las ovejas de las cuales el Padre predestinó para salvación, ya usted no tiene que hacer nada, porque ya usted tiene su morada asegurada en el cielo, ¿verdad? No, su fe debe de ser ejercitada todos los días. Usted debe de llevar las buenas nuevas a todos los perdidos, porque recuerde que Jesús dijo que tiene otras ovejas a las cuales debe traer. Pero muchas veces esas ovejas llegan a su pastor porque ven las maravillas que su pastor Jesucristo hizo en la vida de un ser que estaba muerto en delitos y pecados, pero su Redentor ofreció su vida por sus ovejas. Esto es fácil de entender. Esto es difícil de entender porque ningún ser humano por su propia voluntad va a venir a Cristo. Incluso el mismo Jesús dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Quieres saber cuándo el Padre te llevará a Cristo? Cuando reconozca que eres un pecador, pero que aún siendo un pecador, hay un ser divino que te ama y que siempre te ha amado desde antes de tú llegar a este mundo y que solo está esperando que dejes de luchar por tu propia cuenta y empieces a confiar en Él. Ese ser divino se llama Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Ese que ofreció su vida para que tú y yo tengamos la nuestra en abundancia. Y no te hablo de una abundancia económica. Te hablo de una abundancia espiritual que te hará despertar todos los días pensando cómo debes agradar a tu Señor. Amén. Y para ir concluyendo, yo voy a hacer una pregunta retórica, como siempre. ¿Qué estás escuchando ahora? ¿Qué te dice tu mente? Si te dice que lo que se está predicando es locura, no es extraño que seas un hombre natural todavía. Pero si lo que estás escuchando te dice que es la voz de Dios, entonces tú estás escuchando el llamado de Dios. Para ir concluyendo, mi hermano, si de verdad quieres escuchar a Dios, cierra tus ojos, no tiene que ser en este momento.
Ora a tu Señor pidiéndole que entre a tu corazón, que hable a tu vida y que no te aparte nunca de su redil. Porque Él mismo prometió que nadie las arrebatará de su mano. Y si tú estás en sus manos, puede ser ahora a tus 10 años, ¿verdad, Luis Manuel? O puede ser a los 50, pero tú vas a escuchar la voz de tu Dios. Oremos. Padre bueno, bendito, misericordioso, agradecemos este momento que tú nos diste, Señor, escuchando de manera reverente tu palabra. Agradecemos, Señor, que tu misericordia se reflejó en nuestros corazones, Señor, para que nosotros podamos escuchar el mensaje divino que tú tenías a través de tu predicador, Señor. Sabemos, Señor, que no somos merecedores de tu gracia, pero también sabemos que tú nos traíste aquí, Padre. Y si tú nos traíste aquí, Señor, es porque tú tienes un plan para cada uno de nosotros. Ayúdanos a entender, Señor, cuál es ese plan divino. Ayúdanos a verlo con claridad. Sabemos, Señor, que todas las cosas de este mundo nos van a engañar. Nos van a decir que no podemos. Pero tu palabra es fiel. Y tu palabra nos dijo hace miles de años que tú estarías aquí y que confiemos que tú has vencido al mundo. Por eso no tenemos miedo, Señor. Por eso sabemos que escucharemos tu mensaje, Señor. Oiremos tu voz y te seguiremos hasta el final de este mundo. En tu nombre maravilloso, precioso y glorioso, Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga.